Buenas noches, mi nombre es Julio César Martínez Rojas, soy alumno de la Universidad Autónoma de México, en la licenciatura en Psicología. Hoy voy a realizar una exposición que corresponde a la materia Métodos de Evaluación en las Neurociencias del Comportamiento. Y el tema al que hago referencia son los usos y aplicaciones de la evaluación psicológica, por lo que comenzaré hablando de lo que es el método psicométrico. De acuerdo con Lesac, aunque los test psicológicos originalmente se usaron para evaluar la inteligencia en el área educativa y posteriormente en el reclutamiento de personal, en la actualidad ya son parte integral de lo que es la disciplina y la práctica clínica. Lo que es el contenido de una entrevista es hay muchos aspectos que retomar. Normalmente son historiales lo que vamos a tomar en cuenta. Los aspectos más importantes es la información demográfica básica, descripción de la enfermedad actual y del problema presente, el historial médico, historial psiquiátrico, historial educativo, historial vocacional, historial del nacimiento y del desarrollo prematuro, trasfondo e historial familiar, situación actual, historial legal, historial militar. Ahorita lo que vamos a hacer es hablar del historial demográfico básico. Aquí las preguntas se centran en el nombre, la edad, la fecha, la raza, el sexo. La fecha me refiero a la fecha de nacimiento, su dirección del paciente, el número telefónico. Aquí también se habla de lo que es la mano o el lado dominante del paciente. Estos datos son importantes, es información valiosa, ya que aquí nos vamos a basar para calificar las pruebas de acuerdo con el grupo demográfico correcto. Después de esto ya viene lo que es la descripción de la enfermedad actual o del problema presente. Aquí es importante obtener una relación detallada de los síntomas y quejas actuales, su extensión y su severidad, así como sus efectos en la vida cotidiana de nuestro paciente. Después de esto viene lo que es el historial del problema presente. Aquí viene, pues son varios aspectos a tomar en cuenta. Hay una descripción de los síntomas y quejas actuales, la gravedad de los síntomas, la extensión y duración de los síntomas, tiempo transcurrido desde la aparición de los síntomas, tratamiento y grado de éxito obtenido, las medicaciones y las dosis, las evaluaciones previas, también se habla de ello. Después de esto, pues vamos a tomar en cuenta las lesiones relevantes y registros posteriores. Son importantes los registros de lesión y posteriores a la lesión, los policíacos de accidente, reportes del técnico médico de emergencia y de la ambulancia, registros de la sala de emergencia, reportes de revisiones médicos independientes, registros neurológicos, microquirúrgicos y neuroradiológicos, el registro del hospital, registros médicos, registro de evaluación psicológica y neuropsicológica, incluyendo los datos de la prueba. Después de esto viene lo que es el historial médico. En esta sección vamos a centrarnos en la presencia de enfermedades importantes, como lesiones accidentales, exposiciones a toxinas y episodios de pérdida de conciencia. En este aspecto vamos a hablar de lo más relevante, que son lesiones cerradas de la cabeza, episodios de pérdida de conciencia, epilepsia o ataques de apoplejia, accidentes cerebrovasculares y otras anormalidades con referente a lo mismo, enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva o crónica, enfermedades degenerativas, trastornos metabólicos, encefalopatía tóxica, enfermedades o trastornos congénitos o del desarrollo, trastornos demenciales, impedimentos físicos, el uso de alcohol o drogas son aspectos también muy importantes dentro de las entrevistas, medicamentos y dosis actuales y pasadas y los proveedores de atención a la salud pasada y actual. Después vamos a pasar a otro tipo de historial, que es el psiquiátrico. Muchas enfermedades psiquiátricas y sus síntomas son asociados y pueden afectar negativamente el rendimiento y las funciones de una prueba neuropsicológica. Es por esto que pues debemos de tomarlos en cuenta como uno de los aspectos importantes de este tipo de entrevistas.
Lo más relevante en este historial son los síntomas y quejas actuales, y el inicio y curso de los síntomas, grado de extensión y gravedad, hallazgos en evaluaciones pasadas y actuales, hospitalizaciones, intentos de suicidio en el pasado, tratamiento pasado y actual y efectos de los síntomas en la vida cotidiana. Es muy importante hacer este tipo de historial. El historial educativo es otro de los aspectos que vamos a tomar en cuenta. Este tipo de historial pues se determina para ampliar el IQ y sirve como estado basal contra el cual comparar los resultados de las pruebas neuropsicológicas. Lo más relevante de este historial es el más alto nivel de estudios cursado de nuestro paciente, escuela en la que estuvo o las escuelas en las que estuvo, fortalezas y debilidades académicas, tipo y dificultad de los cursos, promedio de calificaciones, historial de deficiencia de aprendizaje si es que lo hay, historial de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ubicación en educación especial, transcripciones de calificaciones, calificaciones de pruebas estandarizadas si es que las hubo, reportes de evaluaciones psicoeducacionales. Y ya enfocándonos en lo que es el ámbito escolar, educacional, vámonos al ámbito vocacional. Vamos a tomar en cuenta este tipo de historial. Es principalmente para recopilar información. De esta manera el psicólogo o el neuropsicólogo puede aprender mucho acerca de la consistencia de un paciente en su empleo. Esto es importante porque vamos a saber el nivel de responsabilidad que tenía nuestro paciente dentro de una compañía y la complejidad de su actividad. Lo más relevante en este historial es la fecha o las fechas y tipos de puestos de trabajo ocupados, motivos para dejar un trabajo, estabilidad laboral, nivel más alto de logros, complejidad del trabajo y nivel de responsabilidad e independencia, las evaluaciones del desempeño. Y de ahí pues nos vamos a otro aspecto importante en lo que es el historial, que es un historial del nacimiento y del desarrollo prematuro. En algunas instancias la fuente de dificultad cognitiva se da en época temprana de la vida. Está relacionado con algún trauma de nacimiento o postnatal. Hay que recordar que el simple hecho de nacer pues es algo traumático para todos. Por eso esta información y este historial hace referente al nacimiento y a su desarrollo prematuro. Lo más importante en este historial es el embarazo, las complicaciones que hubo, si es que las hubo, qué exposición tuvo al cigarro, el alcohol o las drogas durante el embarazo la madre, duración del embarazo, edad de la madre al dar a luz, el nacimiento, la duración del trabajo de parto, para saber si hubo alguna complicación. Si la hubo también es importante mencionarla, las calificaciones de Apgar, peso al nacer, problemas neonatales, desarrollo prematuro, edad de alcance de los logros referenciales, complicaciones si es que las hubo, enfermedades y lesiones durante la infancia, problemas de conducta. Esto pues es parte del historial. Después ya un poquito más aunado al aspecto íntimo de nuestro paciente, vamos a hablar del historial familiar. También hay que ver todo lo que es la sociedad que está alrededor de nuestro paciente. En este caso es importante analizar la información obtenida en una evaluación neuropsicológica, y en algunos casos esto puede significar la obtención de los registros médicos y escolares reales para corroborar los reportes de los miembros de la familia. Lo más importante en este aspecto o en este historial familiar es la edad y estado de salud o motivo del fallecimiento de padres, hermanos e hijos. Todo esto va englobado en tanto padres, hermanos e hijos, logros educativos, logros ocupacionales, historial psiquiátrico de estos tres aspectos, padres, hermanos e hijos, el historial médico y neurológico y el trasfondo cultural. Esto es muy importante porque es un aspecto directo, es el núcleo familiar, el cual va a desempeñar un aspecto muy importante, es una variable muy importante a seguir en cuanto es el historial familiar y en este tipo de entrevistas. Posterior a esto vamos a hablar más sobre la situación actual del paciente, el conocimiento del trabajo, el hogar y las rutinas sociales del paciente, incluyendo una descripción de un día típico, así como sus actividades recreativas, pasatiempos, programas de ejercicios,
Esto puede proporcionar mucha información sustancial acerca de las capacidades de nuestro paciente. Entonces debemos de tomar en cuenta todos estos aspectos. Vamos a hablar sobre su situación domiciliaria, las rutinas laborales, domésticas o sociales, incluyendo actividades recreativas, pasatiempos y programas de ejercicios, que ya lo había mencionado anteriormente. Fuentes de tensión actuales, incluyendo crisis familiares, historial de abuso, relaciones interpersonales angustiosas, cambios o problemas de trabajo o preocupaciones financieras. Esos aspectos son muy importantes. En el historial de una persona, el estado civil, el historial marital, si es que está casado o fue casado. Otro de los aspectos importantes es el historial legal. La información histórica acerca del involucramiento de un paciente con el sistema legal también puede revelar hechos importantes que afecten la interpretación de los datos de la prueba. Otro historial que no siempre es tomado en cuenta es el historial militar. La información histórica concerniente a las fechas de servicio, misiones asignadas, estatus de combate, rango alcanzado y estatus de descarga pueden proporcionar información consistente o en desacuerdo con el historial no militar y las dolencias presentadas. Hay aspectos muy importantes que no hemos tomado en cuenta, que son las observaciones durante la entrevista. Esto es muy importante. Las observaciones hechas durante una entrevista pueden complementar los resultados formales de la prueba. Las observaciones que principalmente se van a hacer es el nivel de excitación de alerta, incluyendo nivel de energía, hallazgos motrices, como por ejemplo hiperactividad o velocidad, aspecto, incluyendo formas de vestir, nivel de arreglo personal, manera de andar, la postura, el nivel de cooperación, incluyendo motivación y esfuerzos, capacidades discursivas, como la capacidad para entender y producir habla conversacional, el cómo nos contesta esa persona, el cómo se expresa, el funcionamiento sensoromotriz. Esto incluye lo que es la vista, el oído, la fortaleza muscular, el uso de apoyos como anteojos, aparatos auditivos, entre otros. Habilidades sociales adecuadas al nivel de ansiedad, el habla, incluyendo frecuencias de emisión, el tono de la persona, la prosodia, articulación, fluencia y elección de palabras. Esto es importante también, el hecho de cómo una persona se expresa. La emocionalidad, incluyendo afecto, estado de ánimo y comportamiento apropiado. Contenidos y procesos de los pensamientos, incluyendo organización y pruebas de realidad. La memoria, incluyendo recuperación de eventos recientes y remotos. Vamos a hablar un poco de lo que es la investigación básica. La investigación básica en la neuropsicología está encaminada a verificar si una posible respuesta a una de las cuestiones teóricas que esta disciplina tiene resulta o no apoyada por los datos pertinentes. Anteriormente los neuropsicólogos trabajaban con estudios de caso único, pero estos casos se rechazaron y se sustituyeron por estudios de grupo cuando la neuropsicología se hizo psicométrica. Esto trajo como resultado pros y contras en lo que es el estudio de grupos o estudio de caso único. En el estudio de grupos, las ventajas es que se puede comparar lo que es el caso. Por ejemplo, tengo a mi sujeto, lo puedo comparar con un grupo de personas. La desventaja en lo que es el caso único es que a esa persona, a ese caso, yo no lo puedo comparar con otros casos, por lo tanto en ocasiones se descartaba. Las ventajas del caso único es que si por ejemplo yo tengo a mi paciente, a veces hay casos en los que yo no puedo formar un grupo. No puedo formar un grupo, esto me permite realizar una investigación subjetiva al sujeto, o sea... Vamos a hablar de la investigación básica. Las investigaciones básicas en la neuropsicología están encaminadas a verificar si una posible respuesta a una de las cuestiones teóricas que esta disciplina tiene planteadas resulta o no apoyada por los datos pertinentes. Anteriormente los neuropsicólogos trabajaban con estudios de caso único, pero estos casos se rechazaron y se sustituyeron por estudios de grupo cuando la neuropsicología se hizo psicométrica. Esto sucedió porque hay pros y contras en el caso único y en el trabajar con grupos.
Un pro en lo que es el grupo es que hay una comparación, puedes comparar lo que es el sujeto o los sujetos con otros grupos o con otros sujetos. Y la desventaja del caso único o por lo que fue rechazada es que es subjetiva, no puedes tener un rango de comparación con otros sujetos u otros grupos. Lo más adecuado sería la réplica en este caso, en el caso único. Y los dos son igual de efectivos, nos sirven dependiendo del caso en el que tengamos la investigación. Es el método que vamos a utilizar, ya sea de grupo o de caso único. Según Manga y Ramos, el proceso de evaluación engloba la exploración, el diagnóstico y el plan de acción terapéutica, permitiendo diseñar un perfil de capacidades preservadas y afectadas. Vamos a hablar un poco de lo que es el proceso, el cómo comienza el proceso de este tipo de investigaciones en la neuropsicología. La evaluación neuropsicológica no es solo una aplicación de test, sino que se trata de un proceso de la aplicación de las pruebas, tan solo es un paso. Sus principales pasos sería el proceso que comienza con la observación, la recogida de información de datos. Esto ya lo mencioné, es todo el historial, la observación que se lleva a cabo con el paciente. Posterior a esto, pues nos puede levantar una sospecha de la existencia de un déficit cognitivo. Esa sospecha nos lleva a la formulación de una hipótesis. Ya que formulamos nuestra hipótesis, sobre la base de esta se van a elegir las técnicas y pruebas de evaluación para comprobarla. Es donde entra qué tipo de metodología vamos a seguir para comprobar nuestra hipótesis. Vamos a utilizar un diseño adecuado para este tipo de comprobación. Posterior a esto se hace la corrección y la valoración de pruebas. Esto ya es una vez que recogemos todos estos datos, vamos a hacer la corrección y la valoración. Con esta valoración se procederá a integrar los datos para darles una interpretación global. Vamos a juntar todos estos datos y vamos a interpretar. El resultado de la valoración finalmente se contrasta con la hipótesis previamente establecida. Quiere decir que vamos a entablar, vamos a saber si es verdadera la hipótesis o si es falsa, si la vamos a descartar. Y posterior a este viene la descripción, la predicción y la toma de decisiones con respecto a los resultados. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir en mi exposición. Espero que obtenga mi contraseña para hacer mi examen. Que tenga buen día, buenas noches. Hasta luego.